Un cordial saludo, compañeros y docente de la asignatura de Antropología Filosófica. Soy John Richard González y bueno, el tema para dar el inicio es sobre el origen de la antropología filosófica y su naturaleza. Con ello vamos empezando nuestra temática en esta presentación. Desde tiempos remotos, creo que desde que se inició el pensamiento elevado y crítico desde los primeros filósofos, empezaron a preguntarse mucho por el aspecto de las creaciones que hay en el mundo humano, no solamente desde lo que hay, de lo físico, de lo material, sino también del porqué de la existencia. Es ello que este tema nos ha traído el día de hoy, la naturaleza humana, como una parte importante no solamente en la historia, sino en el desarrollo de la antropología filosófica, en el cual ahondaremos el día de hoy. Uno de los aspectos más relevantes en el origen de la antropología filosófica y en la naturaleza humana y los planteamientos que salieron hace muchos siglos con Platón, el cual describía un dualismo propio de la vida humana. Este dualismo estaba enfatizado por el espíritu, que era el soplo que da la vida, y el alma, que da la razón, que da la inspiración de la mente y la lógica. Esos dos estaban catalogados como en un podio como los más trascendentes. Sin embargo, también teníamos otra, que es la segunda, que es el cuerpo. Entonces, de ahí viene el dualismo de Platón. Escribía, por un lado, la espiritualidad o el espíritu y el alma como una parte y el cuerpo como otra. En cierta medida, pues no compartía mucho el tema del cuerpo, porque las que eran del alma y el espíritu, pues, era como de los sueños, la grandeza humana, mientras el cuerpo era lo terrenal, humano, el sufrimiento, etc. Esa es una forma de que comentaba esta situación, y esto fue cogido por la Iglesia Católica. En la antropología cristiana se describen mucho estos principios de espiritualidad, de alma y de cuerpo, tomándolo a ellos igualmente como soplo divino, pero también como algo de espiritualidad, más que el inicio de la vida, y de alma como lo que nos hace razonar y nos diferencia entre los animales. Pero el cuerpo, que también es valioso, ellos lo califican allá como pecado original, dado que a Jesús, el concepto cristiano, se le dio una idea de grandeza al momento de nacer por medio del Espíritu Santo. Entonces, como Jesús nació de una madre virgen, se toma la idea de relevancia y de divinidad de ella y de él, por lo que los demás, hombres y mujeres, que han tenido hijos por medio del acto sexual, se califica como un acto de pecado. Pero también venía Aristóteles contando su monismo, el cual difería mucho de Platón y se distanció mucho de él a causa de eso, porque calificaba que tanto el espíritu como el alma complementaban al cuerpo como una sola unidad y no como dos separadas. Esto fue bastante relevante y muy importante porque en la actualidad el panteísmo coge también estos conceptos como una sola unidad. Entre los aspectos también importantes de la diapositiva anterior de la presentación, cabe también destacar unos planteamientos que no se ven ahí, pues que no salen, dirigidos sobre, o más bien dichos, por filósofos como Federico Nietzsche o el psicoanalista Sigmund Freud. Ellos describían las particularidades con las cuales el ser humano se describía, ¿cierto? Por ejemplo, en Freud él hablaba del ello, del yo y del superyo, con puntos importantes, no solamente caracterizados del ser humano, sino también como puntos de avance. Y bueno, y en cuanto se refiere a Nietzsche, hablaba y describía algunas obras sobre el superhombre, pero también hablaba sobre la genealogía de la moral, cuando él, en uno de sus libros, tuvo la idea de decir de que Dios ha muerto,
No describía con esto que había muerto un Dios cristiano, sino que por el contrario había que renunciar a los valores preestablecidos. Eso es lo que decía él, pero también dentro de esa forma de cambiar el ser humano y cambiar de pronto la sociedad, eh, una forma personal que él describía era de tres aspectos muy importantes como el del camello, el del león y el del niño, unos aspectos que dan a la maduración, al avance y que empieza desde el camello y termina con el niño, cambiando todo lo que tenía que establecido para hacer una. En este aspecto es como una forma de maduración y encontrarse con un nuevo prospecto y proyecto de ser humano. En cuanto al pesimismo y optimismo antropológico, debemos de decir, por ejemplo, en el pensamiento de Maquiavelo, él describía, sobre todo desde los puntos de vista político, que todo estaba regido por el egoísmo. Era ese principio lo que muchas veces hacía que el ser humano interviniera en guerras, pero también recalcaba que el fin justificaba los medios como una forma inmoral, ya que podría decirse que para llegar al bien social uno podría lograr ciertas cosas con el permiso del rey o el príncipe, como él lo denominaba. Unos planteamientos interesantes que aún no he terminado, como fueron los de Maquiavelo, los de Thomas Hobbes y el señor Malthus, es sobre, bueno, se catalogaban como negativos, pero ya vimos lo de Maquiavelo. Lo de Thomas Hobbes era recalcando que el ser humano siempre es un lobo para sí mismo, porque siempre se está atacando constantemente. Y él describe que no es la sociedad que corrompe al ser humano, sino que el hombre nace malo por naturaleza. Así que esa es una conducta que tiene el ser humano y que describe en cierta forma los planteamientos antropológicos de su propia existencia. En cambio, Malthus resalta mucho el tema de la demografía como un aspecto negativo del ser humano, ya que estamos con recursos limitados, pero también describe que la falta de producción de algunas personas hace que la sociedad pueda colapsar. Él da una determinación bastante drástica, digámoslo así, porque describe que las personas que no aportan productivamente a la sociedad deben ser eliminadas. Creo que ese planteamiento es bastante, está en contra de la moral, y no solamente por eso, sino también en contra de la normatividad, porque la mayoría de las normas de los países protegen la vida humana. Pero tenemos también a otros, como Hume, como Rousseau, que describen, sobre todo Rousseau, que el hombre nace bueno y que es la sociedad que lo corrompe. Describe mucho los aspectos positivos del ser humano en pos de ayudar a los demás. De tanto Hume alude mucho a la empatía del ser humano cuando se ve en un espejo. Desde los filósofos optimistas también tenemos a Kant, el cual se guiaba mucho por el tema de la razón, pero también aducía mucho a que el progreso de la sociedad se daba en términos, no se daba solamente en términos técnicos, sino que también surgían de una clave moral. Esto no va relacionado únicamente a la cuestión de la obediencia o la sumisión a una norma o a una cultura, sino a la disposición que tiene el mismo ser humano para actuar en sociedad. Eso es lo que también podría dar la explicación de la conducta humana. Pero volviendo a los temas de la antropología filosófica desde el contexto contemporáneo, tenemos a varios filósofos como Peter Sloterdijk, que él describía que el ser humano andaba en unas esferas y también en un ámbito antropotécnico. Esas esferas las limitaba como la interacción humana consigo mismo y con los otros, pero había una que solamente era con uno mismo. Es como describiendo en cierta forma, bueno, no doy mucho la mayéutica de, de Sócrates, pero tiene algo que ver
desde la interacción, no tanto desde el diálogo, sino desde la interacción con el otro y también la interacción con uno mismo. Desde la, pues, desde la cuestión antropotécnica se desarrolla, se modifica los comportamientos humanos de varios puntos. Esto también va relacionado con el fenómeno o la situación que se le está presentando en el momento. Esto lo describe este filósofo, que sus planteamientos me parecen muy importantes, aunque muchas veces pueden suceder que sean muy lógicos, pero no creo que sean tan fáciles de resolver. Para Alex o Axel Honneth, decía que la justicia social se puede explicar al ser humano desde un contexto meramente en lo gramatical, en lo que relaciona a la gramática moral. Esto creo que más enfocado al tema del lenguaje, descripción, de una descripción social. Y no quiero entrar en el área de la filosofía del lenguaje, pero cuando se habla de una gramática social, se habla de unas simbologías que pueden ser entendidas de algún aspecto. Ya sabemos que podemos entender que la comunicación, el diálogo se da de varias formas, se puede dar oral, escrito o no verbal. Esas simbologías pueden arrancar desde ahí, desde ese concepto, y tratar de explicar el contexto de esa realidad. Para Buchung Han, este filósofo coreano, parece muy importante cuando descarta o está en contraposición con las ideas de Foucault, donde Foucault habla de la obediencia, de seguir la norma. Eh, Volviendo con el tema de Buchung Han, donde explica y está en contraposición de Foucault, él describe la descripción que tiene Foucault para su época, pues de pronto podría estar bien, pero la idea final es de una sociedad industrializada, en una sociedad disciplinaria, que comentaba Foucault, es decir, que está tirado a la obediencia. Para este filósofo, nuestra época debe marchar hacia la productividad de otra forma, con otra distinción. Y que en este momento lo que está tirando a hacer ya no es a que lo dominen o a que le digan qué tiene que hacer, sino que es la propia persona en su calidad de productor el que se explota a sí mismo, así quitando las libertades que la persona tiene en sí. No es dando una libertad, porque en la actualidad no se da, cada uno lucha por sus intereses de una forma muy disciplinada, paradójicamente muy igual a lo que planteaba Foucault con la producción y la idea de obediencia. Esto es todo. De antemano agradezco al profesor por tener en cuenta estos planteamientos y hasta pronto.